¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Phil. Esto es Big Mini School, nuestro curso gratuito de Game Design. Y el día de hoy toca la clase número 5 y justamente pues vamos a empezar para que aprovechemos el tiempo. Las clases anteriores estuvimos viendo cuestiones de estrategia de diseño, cómo justamente utilizar eh, lo que le llamo el sistema de los tres niveles, hay que recordar. Así, el sistema de tres niveles para poder identificar lo que vendría siendo nuestra estrategia de diseño y nuestra dirección de diseño. También estamos usando mucho lo que es la regla de 60-30-10 o la de Big, Medium, Small, que también nos ayuda mucho, sobre todo con esta parte. O sea, tanto con la estrategia como con la dirección de diseño nos ayuda a definir muy bien hacia dónde queremos llevar nuestro proyecto. Y después estuvimos revisando justamente la clase pasada, la clase número 4, estuvimos revisando lo que son los atributos estructurales que son los necesarios para que tenemos que también tomar en cuenta para poder dejar unas bases sólidas de lo que va a ser nuestro juego y asegurarnos de que pues, las cosas funcionen chido y que no vaya a haber broncas. Ok, todo esto que estuvimos viendo en las primeras, ahora sí, de la clase 1 a la clase 4, en las primeras 4 clases, es con la intención de dejar muy claro cómo iniciar un proyecto, cómo diseñar un proyecto desde su mero inicio, los muchos factores que hay que tomar en cuenta y que obviamente no hemos dejado de hablar de estos temas, pero ahorita vamos a irnos ya a cosas un poquito más de game design y ya en su momento retomaremos algunos de los temas que se estuvieron mencionando en la parte de estrategia y dirección de diseño, así como los atributos estructurales. Pero ahorita ya nos vamos a empezar más a lo que viene siendo el game design y a lo que nos vamos a estar, eh, o esta primera parte que vamos a estar arrancando, tiene que ver con lo que es el core design. El core design, vamos a ver que un juego igualmente tiene lo que vendrían siendo también, hay varios niveles o subniveles a la hora de diseñar un juego. Y el más importante de todos es el core design, porque es el layer central, o sea, es ahora sí como que el núcleo de todo y es también el pilar o la estructura que va a soportar todo lo que queramos crear alrededor o sobre de él. Entonces, en el core design hay diferentes elementos que trabajar y el primer elemento que forma parte del core design va a ser el core gameplay loop. Este de aquí, esto mero, el core gameplay loop, es, si hablamos ya ahorita exclusivamente de game design, dejamos a un lado lo de diseño de producto, dejamos a un lado la cuestión de las necesidades de los jugadores, del mercado y de otro tipo de cosas más, y nos centramos 100% en lo que es diseñar juegos y lo que es gameplay, o sea, el diseño de un juego como tal, con lo que todos tenemos que empezar y lo primero que un diseñador de juegos tiene que dominar es esto, es aprender a crear el core gameplay loop. Y el core gameplay loop, aquí se ve una pequeña grafiquita que hace el ejemplo. Vamos a tener primeramente lo que es el reto, luego vienen las acciones y después la recompensa. Vamos a llevar casi siempre en cuestión de cómo leer estas gráficas o cómo diseñar un core gameplay, tiene que ver con que van en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, van siempre moviéndose comenzando de arriba hacia la derecha
para darle toda la vuelta, ¿no? Entonces, también en clockwise, como se les dice. Entonces siempre vamos a empezar, digamos, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y regresamos otra vez al elemento 1. Entonces es como el loop o el bucle o el ciclo que vamos a estar trabajando. Entonces esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué fregados es el Core Gameplay Loop? Eh, Justamente vamos a explicarlo. El Core Gameplay Loop es, aquí dejé rápidamente así como esa definición, es el conjunto fundamental de acciones que un jugador debe realizar durante el juego. Son las acciones más básicas, las más esenciales para que el juego pueda suceder. El Core Gameplay Loop tenemos que entenderlo como el inicio, bueno, no como el inicio, sino más bien como la explicación más eh, elemental de lo que se debe de hacer dentro del juego y lo que debe de significar jugar el juego. No tiene que ver con cómo ganar el juego, tampoco tiene que ver con cómo se pierde el juego, tampoco tiene que ver con cómo es el progreso de la narrativa del juego o cómo es el progreso de subir de nivel y cositas así. No, no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con identificar el nivel de dificultad, ni tampoco el balance de la jugabilidad. No, esas son cosas que veremos más adelante. El Core Gameplay Loop es poder explicar en un diagrama muy sencillo y con términos muy reducidos o muy simplificados, qué es lo que el jugador va a tener que hacer para jugar el juego. O qué es lo que el jugador estará haciendo de manera repetitiva mientras el juego esté sucediendo. Y cuando hablo juego, es juego prácticamente del tipo que quieran. O sea, va a ser sí un videojuego, pero también puede ser un juego de mesa, también puede ser un deporte y cualquier otra dinámica similar. El chiste aquí es qué es lo más fundamental, qué es lo más básico que el jugador va a tener que hacer durante la sesión de juego, durante el momento de juego. Y para que explicarlo mejor, aquí vienen varios ejemplos que les voy a mostrar que van a ayudar justamente a ejemplificar eso. Vamos a comenzar con algo muy sencillo, tenis. El deporte tenis, y también aplicaría, por ejemplo, para el air hockey, el juego ese de salón, de las arcades, que es la mesa como la mesa de hockey, eh, donde tenemos a los pucks y las paletitas con las que le pegamos al puck, o el ping pong, también es exactamente lo mismo que el ping pong. Eh, y cualquier juego que más o menos sea parecido, hasta el voleibol podría ser algo parecido. El tenis, ¿cómo funciona? Recordemos, siempre es en sentido de las manecillas del reloj. Entonces siempre va de hacia arriba, o sea, de las 12 y se mueve hacia la derecha. Entonces comenzamos con el 1, 2, 3. Y vamos a ver que este flujo es lo primero que vamos a hacer en el tenis. Todos aquellos que hayan jugado tenis o hayan visto a alguien jugar tenis o hayan jugado ping pong o hayan jugado air hockey o alguna dinámica, algún juego similar, lo primero es seguir la bola. Hay que seguir la bola. Hay que ver hacia qué dirección se está desplazando la bola. Luego vamos nosotros a cambiar de ubicación, ese es el punto 2. Cambiamos nuestra ubicación para tratar de interceptar la bola. Aquí a lo mejor me faltó eso, quizás para entender mejor el cambiar. Este se podría entender como interceptar. Interceptar la bola. Entonces también podría ser como otra opción de explicarlo, interceptar la bola. Y después golpear la bola para regresarla. Aquí igual me faltó a lo mejor completar esto. Así.
para regresarla al rival. Se podría hacer como el complemento, ¿no? Pero estos tres es justamente ese es el ciclo o este es el core gameplay loop de jugar tenis. Sigues la bola, interceptas la bola y golpeas la bola para regresarla. Y así, eso es lo que haces. Y claro, uno dirá, oye, pero es que el juego de tenis es mucho más que solamente este loop, o sea, tiene más cosas que considerar. Sí, claro que tiene más cosas que considerar, pero por eso se llama Core Gameplay Loop, o sea, el núcleo del gameplay, el ciclo o el bucle del, del núcleo del gameplay. Es qué es lo más esencial, qué es lo más básico, qué es lo más elemental que el jugador va a tener que hacer. Si ustedes cuando están diseñando un juego no pueden explicar con un diagrama muy básico, y no tienen por qué forzosamente ser tres opciones, pueden ser más, ahorita lo vamos a ver, pero si no pueden explicarlo en un ciclo de 3 a 4 acciones, o de 3 a 4 momentos, la verdad es que quiere decir que ustedes ni siquiera están entendiendo el tipo de juego que quieren hacer. Tienen una idea, sí, pero si no lo pueden explicar con un diagrama sencillo, qué es lo principal que el jugador debe de hacer para jugar el juego, no para ganar, no para ser el mejor, para poderlo simplemente jugar, entonces todavía ustedes no tienen claro qué es lo que quieren crear. Otro ejemplo, el juego de cartas o de naipes, blackjack, póker o cualquiera que se le parezca, hasta el uno si quieren, ¿no? O sea, el famoso juego de uno, vamos a ver que funciona. Incluso hasta podríamos decir que Magic y Yu-Gi-Oh! Y Pokémon o cualquier otro juego de TCG hasta caería en esto, ¿no? O sea, aquí también podemos decir que son así los TCGs, los Trading Card Games, y etcétera. O sea, cualquier juego tipo de cartas puede caer en este core loop. Y el core loop igualmente, uno, dos, tres. Y el core loop es el primer paso que todo jugador tiene que hacer es armar su mano de cartas. O sea, tienes que armar tu mano. Después el siguiente paso es elegir qué cartas vas a utilizar. Y el tercer elemento del loop es jugar las cartas que seleccionaste. Y listo. Ese va a ser el core loop de prácticamente cualquier juego de cartas. Armas la mano, eliges tus cartas, juegas tus cartas. Armas la mano, eliges tus cartas, juegas tus cartas. Y claro, dependiendo del juego, entre el paso uno y el paso 2 pueden haber otro tipo de procesos. Igual acá, entre el 2 y el 3 pueden haber otro tipo de procesos más. Igual entre el 3 y el uno lo mismo, pero estos ya son digamos, procesos, no voy a decir que complementarios, simplemente expanden la complejidad y son otro tipo de cosas a considerar, pero ahorita lo que nos interesa no es esto. Lo que nos interesa no son estas cosas de aquí, o sea, esto no nos interesa. Nos interesa el core loop, nos interesa justamente esta dinámica esencial que es lo más elemental que se puede hacer. Esto es lo más elemental de todo. Otro ejemplo, Monopoly y juegos de tablero. Y cuando hablo juegos de tablero son de esos juegos donde hay un tablero como tal y hay casillas, juegos de tablero o juegos de casillas si quieren. De tablero con casillas, vamos a ponerle así. Con casillas. Y igual, en este juego, en este core loop, lo mismo. Uno, dos, tres. Entonces vamos a ir que el punto uno en el Monopoly o cualquier otro juego de tablero en casillas es lanzas los dados,
Entonces, lo primero que todo jugador va a tener que hacer, lanzar los dados. Después vas a avanzar tu pieza, el número de casillas según los dados que te salieron. Salieron 4, avanzas 4, salieron 2, avanzas 2, salieron 6, avanzas 6, etc. Y mueves tu pieza sobre las casillas y una vez que llegas a la casilla que te corresponde, vas a leer y hacer lo que dice la casilla. Habrá casillas que no te digan nada, habrá casillas que te van a dar una recompensa, habrá casillas que te van a dar que te van a castigar o va a haber así una penalización, pero finalmente haces lo que la casilla te dice que hagas. Terminas tu turno y otra vez va el siguiente jugador y va a hacer exactamente lo mismo y así hasta que el juego se termine. Entonces, nuevamente, el core gameplay loop es tener el poder explicar de manera breve y concisa qué es lo que el jugador cualquiera, ya sea un single player o sea multiplayer, qué es lo que todo jugador tiene que hacer para jugar el juego o tiene que hacer durante la sesión de juego. Y eso es algo que todo game designer tiene que poder explicar. Y entiendo que de pronto dice, oye, pero ¿cómo se le hace cuando el juego es un juego narrativo? O sea, ¿cómo le haces cuando es un juego narrativo? Por ejemplo, un visual novel. Pues al final nuevamente es lo mismo, ¿no? O sea, son los tres o cuatro nodos. En el caso de un visual novel, como se pronuncia, un visual novel, eh, lo primero que vas a hacer es, pues, así como que leer, eh, leer la historia, elegir una opción y creo que ya. O sea, la neta, yo creo que el visual novel sí se queda como que en dos puntos. O sea, su core loop es, el primero va a ser leer y el segundo es opción. Elegir una opción y otra vez leer, y elegir una opción y otra vez leer y elegir una opción. Y esto, y muy importante, el core loop no tiene que ver con qué tan complejo va a ser el gameplay, qué tan eh, intensa puede ser la historia, qué tan inmersivo puede ser, eh, digamos, como que el juego como tal. El core gameplay loop es simplemente poder explicar qué es lo que va a hacer el jugador, lo más básico y lo más esencial que va a hacer el jugador, porque justamente si no lo tenemos claro, entonces no tenemos todavía un juego o no tenemos una idea de lo que va a ser el juego. Tenemos una idea de cómo nos gustaría que el juego pudiese ser, pero cuando ya tenemos que empezar a trabajarlo, empezar a construirlo, tenemos que tener la capacidad de explicarlo de la manera más elemental que se pueda y tenemos que nosotros como diseñadores ser capaces de identificar qué es lo más esencial que el jugador va a tener que estar haciendo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no vamos, no, o sea, no vamos a entender cómo dirigir o cómo dirigir un buen gameplay y cómo generar un nivel de inmersión, ahora sí como que, pues, intenso. O sea, si no logramos explicar y descifrar lo mínimo que el jugador tiene que hacer, va a ser muy difícil querer crear o querer adornar con muchas otras, digamos, como que actividades alrededor del juego que a la mera hora resulta que ni siquiera son esenciales. Y como les digo, el diseñar
Core Gameplay Loops no se tiene que reducir solamente a tres, ¿cómo se llama? A tres acciones o tres eventos. Pueden ser más, ¿no? En este caso tenemos para juegos de plataformer, tenemos uno, dos, tres y cuatro. Entonces vamos a ver que en este caso, la primera acción o lo primero que va a tener que estar haciendo el jugador es moverse. Después va a haber un obstáculo. ¿Qué obstáculos? Aquí depende del juego. Pueden ser obstáculos sencillos, pueden ser obstáculos complejos, pueden ser obstáculos tan simples como una pared o ¿cómo se llama? Un acantilado, una caída o un, un, un precipicio, como pueden ser también plataformas que se mueven, o puede haber enemigos que te estén esperando, que se estén moviendo, o que te quieran, o que sean agresivos y te estén atacando, X cosa. El chiste es que hay un obstáculo, o sea, va a haber, identificamos un obstáculo o varios obstáculos, y luego tenemos que saltar y o aplastar el obstáculo, porque eso también es importante. Luego vamos a recolectar una recompensa, y esa recompensa puede ser que la obtenemos directamente de, por ejemplo, aplastar al enemigo, si es que hay un enemigo, o superar el obstáculo, y eso nos da una recompensa, o simplemente hay, pues, como cualquier Mario, o sea, que está la plataforma, y aquí el monito que salta. Yay. ¿Por qué? Porque acá hay una estrellita. Y ese es, mira qué chido. Y esa es como nuestra recompensa. Entonces, recolectamos recompensa. Entonces, movemos, vemos un obstáculo, saltamos el obstáculo o aplastamos el obstáculo y recolectamos la recompensa y listo. Repetimos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se acabe el juego. De eso se trata el Core Gameplay Loop. O sea, de poder explicar y poder identificar cuáles son esas actividades fundamentales para que el juego se desarrolle. Otro ejemplo, el fútbol, el soccer, y casi cualquier juego de cancha, le podremos llamar así, podemos llamarlo así como que juego de cancha, porque funcionan más o menos similar. Persigues el balón, te apoderas del balón, te acercas a la portería contraria o al gol de campo o al campo contrario e intentas anotar. Y luego otra vez repites, persigues el balón, te apoderas del balón, te acercas a la portería contraria o la cancha contraria e intentas anotar. Ese es el core loop de lo que viene siendo el fútbol. Y cuando estamos diseñando core loops, también nos vamos a estar dando cuenta de que existen, vamos a decirle en este caso, subloops. Bueno, subloops. ¿Y qué es un subloop? Bueno, sí, sub. Sí. Punto y subpunto, sí, sub. Existen los subloops, es que lo separamos con un diagonal. Los subloops son esto. Porque nos vamos a dar cuenta, digamos, tenemos 1, luego aquí viene el 2, luego el 3 y luego el 4. Pero aquí vamos a tener el 1.5. Y este es el subloop. ¿Cuál es el subloop? Perseguimos el balón y vamos a ver que hay dos alternativas. O incluso yo creo que más que el 1.5, sería el 2.1 y el 2.2. Y es básicamente de perseguir el balón, se va a bifurcar y vamos a tener dos opciones. Vamos a apoderarnos del balón, pero también tenemos, en el caso de los juegos de cancha, tenemos que proteger nuestra portería o proteger nuestra cancha. Claro, la mejor forma de protegerlo es apoderarse del balón, pero si no es posible apoderarse del balón, tenemos que proteger la cancha de alguna manera.
Y esto no solamente es para fútbol, también es para básquet, también es para y les digo, y cualquier otro juego de cancha similar que tienes que ir de un extremo a otro, también es para el americano, fútbol americano, el rugby, creo que sí se escribe así, etcétera. O sea, hay que apoderarse del balón, sí, pero también tenemos que proteger nuestra portería o proteger nuestra cancha. Y dependiendo de estos dos, de aquí, ya sea de proteger la cancha, nos pasamos a apoderarnos del balón y después nos acercamos a la portería contraria e intentamos anotar y otra vez repetimos. Entonces tenemos este loop con un pequeño subloop, que este subloop forma, ya sea que aquí tenemos dos opciones, o lo integramos todo en uno mismo, que sean cinco, digamos, estas cinco etapas, o lo dejamos como un subloop, en el sentido de que si es un elemento importante o es un evento importante, una acción importante, pero no necesariamente va a estar pasando siempre. Aunque en el caso yo creo que juegos de cancha sí sería como más bien, en vez de tener así como los cuatro, igual lo mejor sería haber puesto así como que los cinco en un solo diagrama, pero no pasa nada. Lo importante aquí es entender que los eh, el diseño de un core gameplay loop necesita también de este tipo eh, ¿cómo se llama? De ejercicios. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo las cosas, o dependiendo del tipo de juego que queramos hacer, vamos a darnos cuenta que los subloops o el core gameplay loop va a estar conformado sí por un core loop, pero también va a estar conformado por otros subloops más pequeños, o bien va a haber otros loops que engloban, no necesariamente que sean subloops, sino que engloben a otros loops que existen. Ahí les va un ejemplo. Tenemos aquí un first person shooter. El first person shooter, su core loop, comienza así. Comenzamos primero en 1, 2, 3. Entonces comenzamos primero, el primer evento, la primera acción va a ser buscar y cazar enemigos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después de eso vamos, una vez que encontramos a un enemigo, es apuntar a enemigo y luego disparar a enemigos. Apuntar a los enemigos y disparar a los enemigos. Y regresamos otra vez a lo mismo. Buscar y cazar enemigos, apuntar a enemigos y disparar a enemigos, ¿no? Ese es nuestro core loop principal. Pero un first person shooter, al menos moderno, un first person shooter como lo conocemos hoy en día, o sea que puede ser un, un Battlegrounds, que puede ser un Call of Duty, que puede ser incluso los que son más como un Fortnite, un PlayerUnknown, un Overwatch, un Valorant, etcétera, etcétera, o sea, un Destiny y muchos más, o sea, un Counter-Strike, o sea, que sobran first person shooters, Team Fortress y demás, o sea, todos esos, vamos a darnos cuenta de que todos sí comparten este core loop principal, pero todos también comparten otro core loop o un subloop, que sería este otro, el de recargar, que tiene que ver con el disparar. ¿Por qué? Porque ninguno de los first person shooters tiene, vamos a decir que, balas infinitas. Todas las armas, tarde o temprano, se les acaban las municiones. Y aunque podamos tener recargas infinitas, forma parte del core loop el tener que recargar el arma. Entonces, en la parte de disparar enemigos, nos vamos a agotar las balas. De agotar las balas, vamos a tener que recargar arma y volver a disparar enemigos. Entonces, este subloop que está aquí
ahora sí que este de este lado, este es el subloop. Y ahora estoy con... Chale, si tengo la duda de si es sub o sub. A ver. Ah, es con B, qué güey. Sí, perdonen ustedes. Entonces el sub. Igual acá lo voy a poner porque si me estoy viendo bien teto. Son los subloops, perdonen ustedes. Aquí está. Entonces el subloop de, del arma específicamente, que tiene que ver con la parte de disparar. Porque no disparamos de forma infinita. Todos los jugadores sí van a disparar, pero eso va a hacer que se agoten las balas y van a tener que recargar el arma. Y aunque la recarga puede ser infinita, o sea, nunca se nos acaban las recargas, sí se nos van a acabar las balas. Y todos los first person shooters incluyen este subloop dentro de su core loop principal. Pero no solamente eso, sino que también nos vamos a dar cuenta de que hay que el core loop forma parte de otro, digamos ahora que el core loop es un subloop de otro core loop aún más importante, que es el de evadir ataque enemigo. ¿Por qué? Porque no importa, o sea, sí, vamos a estar cazando a nuestros enemigos, vamos a apuntarle a nuestros enemigos y vamos a dispararle a nuestros enemigos, pero también todo esto tiene que suceder dentro del core loop de evadir ataque enemigo. Porque algo muy importante de un first person shooter es evitar que te disparen. Evitar que te disparen forma parte del gameplay. O sea, si te quedas parado y te disparan, te vas a morir. Entonces, si te mueres, pierdes el juego, pierdes la vida, lo que sea. O sea, tienes una penalización. El chiste es que no te disparen. Entre menos daño recibas, más tiempo vas a permanecer dentro de la partida, más tiempo vas a permanecer jugando. Entonces se vuelve parte del corrupto. Realmente un first person shooter, por su naturaleza de ser un shooter, entonces vamos a estar disparando a enemigos y evitando que el ataque enemigo. Disparar a enemigos y evitar el ataque enemigo. Y dentro de este core loop, digamos, o este loop, digamos, macro loop, va a estar justamente el, el core loop de buscar y cazar enemigos, apuntar enemigos, disparar enemigos, y después y dentro del disparar enemigos vamos a tener un subloop que va a ser el de agotar balas, recargar arma y seguir disparando, ¿no? Entonces vean cómo el diseñar el core loop de un juego o identificar cuál es el core loop de un juego va mucho más allá. O sea, no nada más es, pues son 3 puntitos y los juntas con un diagrama, no. Hay que pensar muy bien cuáles van a ser esas actividades que todo jugador tiene que hacer durante el juego y que son esenciales para el tipo de juego que estén haciendo. Y varía mucho. No es lo mismo un first person shooter a un juego de aventura, a un juego de horror, a un survival horror, a un juego, digamos, cooperativo, etcétera. O sea, varían, pero lo importante aquí es que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo. Igual si estamos haciendo un juego de mesa, estamos haciendo un juego de cartas, estamos haciendo un juego de dados, también va a variar. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros como diseñadores, como game designers, la primera cosa, hablando exclusivamente de lo que es el diseño de juegos, o sea, ya el game design como tal, sin no meternos en cuestiones de productos, de no alejándonos de cuestiones de mercado y cuestiones de jugadores, etcétera, sino más bien hablando únicamente del juego, el primer paso es entender o aprender. Primero, entender que es un core gameplay loop. Y segundo paso es aprender cómo crear un core gameplay loop. Y para crear un core gameplay loop es muy sencillo. Tienen que responder la pregunta: como jugador, ¿qué tengo que hacer para durante la partida, durante la sesión de juego? O sea, si dejo de hacer, o sea, ¿qué acciones tengo que hacer?
Y de esas acciones que tengo que hacer, lo más recomendable cuando uno está queriendo diseñar algo así, porque claro, cuando son juegos de alguna manera ya existentes, o sea, si yo de pronto digo, quiero hacer un juego tipo Magic, así un juego de un TCG, un Trading Card Game y un juego competitivo con cartas y tener este, o sea, ya de alguna manera ya vamos a, o en este caso digamos, me estaría basando en ya un tipo de juego prediseñado, o sea, previamente diseñado, y en el cual pues, lo único que tengo que hacer yo es ingeniería inversa, o sea, ir identificando qué elementos son y qué factores están involucrados, y después solamente dar una variedad de, pues el mío va a ser como Magic, pero voy a utilizar, o va a ser como el de Pokémon, de cartas, pero voy a utilizar, o sea, independientemente cómo estéticamente lo esté pintando o lo esté disfrazando, voy a tener unidades, las famosas criaturas de Magic, o sea, voy a tener unidades, voy a tener magias o hechizos instantáneos, voy a tener también lo que sería como el sistema de economía, o sea, el dinero para pagar o la moneda para pagar. Y a lo mejor es si me quiero simplificar la vida, o sea, mientras que en Magic te dicen, es que esta tarjeta es del elemento fuego, entonces te cuesta 4 tierras de fuego, o te cuesta 4 tierras de agua, o 4 tierras negras, lo que sea. A lo mejor digo, ¿saben qué? Yo personalmente luego me da flojera eso, digo, chale por Nel, así, que todo cueste igual. O sea, sí que te pida una cantidad de, las cartas poderosas te piden que pagues mucho y las cartas así, chafas o no tan poderosas son baratas y pagas poquito. Pero pues yo voy a quitar eso de que sean diferentes colores y todo es con una misma, todo vale oro. Entonces todo va a valer monedas de oro y entonces pues, tienes que juntar X monedas de oro para pagar el precio de la carta que tienes que jugar. Pero nuevamente les digo, o sea, ya estoy yo utilizando lo que vendría siendo un juego prehecho o un juego ya existente. Y lo único que hay que hacer es analizar, como les digo, hacer ingeniería inversa para identificar cuál es su core gameplay loop. Y ojo, aunque yo quiera hacer una versión, vamos a decir, personalizada o modificada o inspirada en algún juego ya existente, sigue siendo muy importante para mí identificar cuál es el core gameplay loop del juego que yo quiero hacer. O sea, voy a hacer un juego de plataforma, ¿no? Entonces, está, ¿dónde lo dejé? Está acá. Ah, no. Ahí está. Voy a hacer un juego de plataformer. Igual, no voy a inventar el hilo negro. No voy a hacer, sí, voy a hacer un juego completamente, un género nuevo. No, no, no. Porque a lo mejor no quiero hacer eso. O sea, eh, digamos, es como hoy en día, ¿no? O sea, están a los que les gusta hacer juegos tipo Metroidvania, que es un género muy de moda y que siempre ha estado muy de moda, pues al final o sea, aunque no quieres innovar en el género, al menos no de manera significativa, porque no quieres dejar de ser un Metroidvania o no quieres dejar de ser un plataformer, quieres ser más bien un buen Metroidvania o quieres ser un excelente plataformer y que la gente te lo reconozca por eso, es un poquito como en la música, es así, pues es que a mí me gusta ¿cómo se llama? El metal y no quiero innovar en el género del metal, quiero ser reconocido no quiero ser reconocido porque inventé un nuevo género, que qué chido se pudiera, pero a lo mejor no es mi intención. Mi intención es que me reconozcan porque soy un excelente artista o excelente músico del metal. Es lo mismo acá, o sea, ya elegí mi plataforma, ya elegí mi género, ese es lo que a mí me interesa y quiero ser reconocido como Selvas Chirba. Aun cuando yo vaya a hacer otro plataformer, así, o voy a hacer otro Metroidvania y ya sea algo que ya está muy visto y de alguna manera estudiado y documentado, tengo que tener muy claro cuál es el core gameplay loop, porque de lo contrario no voy a saber a qué darle prioridad al momento de empezar a crear el juego. Entonces, eso es en el caso de aquellos juegos o aquellos géneros que ya tienen un modelo muy, muy estandarizado.
¿Qué pasa o cómo se le hace cuando no hay, cuando a lo mejor estoy queriendo crear un juego, pues vamos a decir hasta cierto punto nuevo, ya sea porque efectivamente es un juego bien raro y no hay algo que se le parezca, o también hay que aceptar el hecho de que está cañón saber todo, conocer todos los tipos de juegos, de géneros o todos los tipos de juegos que existen, y muchas veces creemos que estamos innovando cuando en realidad ignorábamos que en algún lugar del mundo alguien más ya había hecho un juego parecido, no en cuestión de temática, sino más bien en cuestión como de gameplay similar a lo que nosotros queríamos hacer. Y eso no está mal. O sea, no es como que, que copió. No, no, nada que ver. Simplemente pues, no sabían, porque, pues, como les digo, está cañón. O sea, es como decir ahorita, si alguien está queriendo hacer juegos de mesa, es como que, oh, pues quiero inventarme un juego de mesa y creo yo que tengo una idea original. Les consta que no hay otro juego de mesa parecido y está cañón porque dices, es que no conozco todos los juegos de mesa que puedan existir. Igualmente, o sea, si yo les digo, oye, yo quiero hacer un Metroidvania y te consta que no hay otro Metroidvania que se le parezca, pues seguramente sí. Pues hay una cantidad increíblemente amplia de juegos que existen disponibles y muchos de ellos seguramente son Metroidvanias. Y aun cuando, digamos, no son tantos, son 100, así no sé, te metes a Steam y buscas y dices, bueno, no son tantos, nada más hay como 100 juegos Metroidvania registrados en Steam. 100 juegos siguen siendo un friego. O sea, si yo quisiera contar así, los juegos Metroidvania que yo conozco, no llego ni a 30. Me queda claro, habrá otros que sí se dominen muy bien su género favorito y sí puedo decir, yo sí puedo nombrar los 100, pero aún así, o sea, 100 juegos de Metroidvania siguen siendo un friego, ¿no? O sea, entonces, al final no se apuren por eso. Pero entonces, ¿cómo le hacemos cuando tenemos o queremos hacer un juego nuevo? O creemos que estamos en un juego nuevo. Eso no importa si creemos o no creemos, sabemos o no sabemos si es un juego nuevo, es cómo le hacemos justamente para poder identificar el core gameplay loop. Porque claro, cuando es de un juego que ya existe, o sea, quiero hacer un first person shooter, pues aquí está. O sea, esto no es algo que he inventado yo, ni mucho menos. Es como que ya están ahí este tipo de cosas, ¿no? Si quiero hacer un juego de fútbol o juego de cancha, pues lo mismo. O sea, perseguir el balón, apoderarse del balón, acercarse a la portería, intentar anotar. Igual no es como que pues, solo hay que observar el juego o el deporte y pues, puedes deducir cuál va a ser el core gameplay loop. Pero cuando son juegos, son, digamos, ahora sí que cosas nuevas, o sea, o son dinámicas nuevas, ¿cómo le hacemos para sacar así, digamos, uno o identificar esto? O sea, paso número uno sería, o sea, en este caso vamos a decir que es cómo crear, eh, cómo crear un core gameplay loop. Entonces, en este caso, vamos a ver que el paso número uno es hacerse la pregunta, es tratar de responder la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el jugador mientras está en el juego? O sea, tenemos que responder esta pregunta. Ese es paso número uno. Paso número dos es anotar las respuestas. Entonces
pues vamos a poner como, ¿qué tiene que hacer? Pues va a hacer esta cosa, y va a hacer esta cosa, y va a hacer esta cosa, y tiene que hacer esto otro, y se me ocurre que esto otro más, y yo creo que también tiene que hacer esto otro, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacer una lista, tenemos que hacer un backlog. Un backlog. O más que un backlog, tenemos que hacer lo que se le conoce como un future list. Un future list. Ya que tenemos el future list, el siguiente paso va a ser responder la pregunta: si se lo quito, ¿se rompe el gameplay? Así. Entonces nos vamos a dar cuenta de que nuestro future list, pues resulta que va a haber algunas de estas, algunas de estas opciones que, pues básicamente, así como, no, mira, esta la podemos quitar y no pasa nada, esta la podemos quitar y no pasa nada, estas dos también, y ya, ¿no? O sea, nos quedamos con estas de acá, o sea, estas de aquí, eh, nos quedamos con estas opciones que son parte de, o sea, que sí son, digamos, esenciales para que el juego jale. Lo otro, si se lo quito y el juego no se rompe, entonces simplemente eh, lo podemos eliminar. O sea, es un ejemplo. Si estuviéramos haciendo, eh, como que sería, eh, un juego de, ¿qué sería una buena idea? Por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo un juego rayuela. Eh, digo, en México, la rayuela es tal cual, así está. Te paras enfrente de un pasillo, de un pedazo de patio o de suelo, y el chiste es, defines un área, que es como la meta, y la idea es que cada jugador va a aventar ya sea una moneda o alguna canica, de preferencia son monedas. Avientas tú, o sea, jugador uno, jugador, o sea, player uno, player 2 y player 3. Cada uno tiene un turno. Hay una barra que no pueden cruzar, que está prohibido pisar incluso, y avientan cada uno su moneda, ¿no? Entonces uno llega por acá, otro llega por acá y otro llega por acá. Entonces, el jugador que haya llegado más cerca del punto, digamos, de la meta, gana esa ronda, ¿no? Entonces, a lo mejor este es el juego que queremos hacer. Y igual le podemos poner más cosas, qué sé yo, ¿no? Vamos a suponer que este juego es nuevo, o sea, que no existe. Entonces aquí empezamos a hacer una lista de futures, pues qué nos gustaría que pudiera, qué es lo que debería de hacer el jugador. Pues el jugador debe de pararse, justo así, en la zona permitida, puede aventar su moneda, la moneda va a rebotar, y se va a desplazar hasta llegar lo más cerca de la meta. Esa es como la descripción, ¿no? O sea, de caso, así, tiene que aventar moneda. La moneda va a rebotar. Eh, la moneda va a desplazar, o sea, acercarse a la meta. La moneda va a entrar dentro de la meta. La moneda puede golpear otra moneda. La moneda puede empujar otra moneda y así, o sea, poner un montón de futures y al final es, a ver, va. Entonces vamos a decir que en este caso es la moneda, puede llegar a la meta, llegar a la meta,
Vamos a quitar esto. Vamos a poner como que una moneda puede, bueno, sí, la moneda puede llegar a la meta, la moneda puede quedar en la meta, la moneda puede rebotar, la moneda puede empujar o golpear otra moneda, etcétera. Y de las muchas opciones que pusimos en nuestro list, simplemente es decir, oye, si la moneda puede llegar a la meta, eso está bien. Eso es parte del gameplay. La moneda tiene que forzosamente quedarse en la meta. Sí, es una condición de victoria. Pero la realidad es que no tiene por qué quedarse en la meta. No pasa nada si la eliminamos. ¿Por qué? Porque no es esencial. Ahora, si la moneda no llega o no se, bueno, más que llegar es acercarse, vamos a ponerle más que de llegar es acercarse. Perdón mi, ay, perdón mi ortografía. Acercarse. Si la moneda tiene que acercarse a la meta, esto sí es, si se lo quitamos esto, entonces el juego deja de existir. Pero el que la moneda se quede en la meta, pues no pasa nada. Oye, que la moneda rebote, pues sí, puede rebotar, pero también no puede rebotar. Y si rebota o no rebota, tampoco importa. O sea, no afecta el, el gameplay como tal. Oye, ¿la moneda puede empujar y golpear otra moneda? Pues sí, también, pero no es obligatorio. O sea, está chido que si pasa, pues órale. Ya más adelante podremos crear una mecánica o justificar o una regla que ayude para no sé qué. Pero la realidad es que de todas estas opciones, así la única que sí se debe de quedar es esta. Porque las otras, aunque son interesantes y están chidas, si se las quitamos, ¿cómo se llama? No fregamos el gameplay. Simple y sencillamente es lo, ¿cómo se llama? O sea, se complementa sí, pero al final no son esenciales. ¿Cómo sabemos que es esencial? Cuando se la quitamos al juego y el juego deja de suceder, o sea, el juego se rompe. Entonces, en este caso es que quitar que la moneda se quede en la meta, quitar que la moneda rebote o quitar que la moneda empuje o golpee a otra moneda, no perjudican el gameplay. ¿Lo pueden incrementar, pueden mejorar la experiencia de gameplay? Sí, no hay duda de eso, pero no perjudican el gameplay. Es decir, si se los quitas, el juego sigue jalando. Pero si le quitamos la de que la moneda se acerca a la meta, le quitamos esto, entonces aquí sí, ya tenemos un gran problema. Entonces el siguiente punto es justamente el, de nuestro future list, hacer un filtro y verificar cuál de todas esas cosas que se nos ocurrió anotar son realmente importantes y o no son realmente importantes. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer es acomodarlas por orden. Y tienen que llevar obviamente un orden lógico. Es, en el caso, digamos, del jueguito este de la rayuela, lo primero es el jugador avienta la moneda, bueno, el jugador apunta, es lo primero que va a hacer, va a apuntar o va a calcular distancia y fuerza, avienta la moneda y espera a ver qué pasa. Así como que, y termina su turno. Ese sería como su core loop. O sea, igual no hay mucho más que hacer porque pues, es un juego muy básico, pero de eso se trata. Eso es lo que va a hacer. Va así como que toma su moneda, calcula su tiro y tira la moneda. Y ya, ese es su core loop. No tiene por qué hacer más cosas. Y ya a partir de ahí, ya después se puede ir construyendo más, pero lo importante es poder identificar del juego que queremos hacer. Si son juegos ya existentes, como en este caso el First Person Shooter, por poner un ejemplo, pues podemos justamente revisar
Hay literatura, si ustedes googlean Core Gameplay Loop, les van a aparecer muchos ejemplos de diferentes tipos de Core Gameplay Loops o de Gameplay Loops que pueden existir según el tipo de género que quieren trabajar. Y les va a ayudar a identificarlo. O sea, el hecho de que digan, pues yo voy a hacer un first person shooter y pues es obvio qué tipo de juego voy a hacer. No es necesario saber cuál es el core gameplay loop, no. Ahí se están equivocando. Es muy necesario que sepan perfectamente bien cuál es el core gameplay loop. No importa si el tipo de juego que quieren hacer es un juego, vamos a decirlo, de un género ya existente y ya muy famoso y muy reconocido. O sea, si alguien igual dice, yo quiero hacer un juego de peleas, pues es obvio que ya sé de qué se trata. Pues tengo un personaje de un lado, otro personaje de otro lado, están en un escenario y se dan de trancazos los unos a los otros y gana el que le baje vida, sí, el que le quite o el que le baje la barra de vida al otro rival primero. Y ya, o sea, ¿cuál es el chiste? No, hay que identificar muy bien cuál va a ser el core gameplay loop. No importa si ese tipo de juegos ya existen. Hay que identificar, nosotros como game designers tenemos que identificar muy bien. Ahorita les voy a decir por qué. Y ya sea que o hacemos ingeniería inversa y vemos de qué se trata y cómo vamos a identificar eso, o en otro caso, si consideramos que nuestra idea de juego es algo muy diferente, es algo muy innovador, es algo que no es común o es un tipo de juego que a lo mejor ustedes nunca han visto en ningún lado y sienten que es algo que es completamente diferente, entonces lo que tienen que hacer para poder identificar o para poder crear su core gameplay loop es hacerse la pregunta. Uno es hacerse la pregunta de ¿qué tiene que hacer el jugador mientras está en el juego? Es la primera pregunta. De esa pregunta van a hacer un future list de todas las cosas que se les ocurre que el jugador debe de hacer mientras está en el juego. Y ya una vez que tienen esa lista, van a ir revisando una por una, respondiendo a la pregunta. Si se lo quito, ¿se rompe el gameplay? O sea, si le quito este elemento, se rompe el gameplay. Si le quito este otro elemento, se rompe el gameplay. Y así, una por una, para ir filtrando e ir identificando las que en verdad son acciones eh, esenciales. O sea, que si se las quitan, el juego deja de funcionar. Pero si las dejan, entonces el juego puede seguir. Me queda claro, va a haber otro tipo de acciones, otro tipo de eventos que pueden sentirse que son atractivos, que puede sentirse que agregan mucho al gameplay, pero ahorita no nos estamos preocupando por eso. Tenemos que ser lo suficientemente disciplinados para solamente identificar lo esencial. Por eso es el core gameplay loop. El core, o sea, el núcleo, o sea, el centro, la esencia. O sea, lo mínimo necesario para que esto crezca. Sí, después le podemos agregar más cosas, pero necesitamos identificar eso que es lo mínimo necesario. Y una vez que ya tenemos identificadas esas acciones o esos eventos más esenciales, los mínimos, que no se los podemos quitar porque si no se rompe el juego, no importa, pueden ser que salgan 2, 3, 4, 8, no importa, o sea, no es a fuerzas de que, si tu core gameplay loop no son nada más diagramas de 3 opciones, está mal hecho, no. O sea, pueden ser algo más complejo como esto. O sea, puede incluso que identifiquen que en el core gameplay loop que están tratando de sacar, se dan cuenta de que en realidad no es un único core gameplay loop, sino que son varios loops que se conectan unos con otros, se integran de manera orgánica y eso genera su core gameplay loop. Pero es muy importante encontrar el orden, acomodarlos en un orden, una secuencia lógica. ¿Y por qué? Finalmente es porque gracias al Core Gameplay Loop, Gameplay, no, pues sí, al Core Gameplay Loop, gracias al Core Gameplay Loop, vamos a identificar cuáles van a ser las mecánicas y cuáles van a ser los sistemas que tenemos que crear para nuestro juego. Si me regreso otra vez al ejemplo del First Person Shooter, lo primero que hay que hacer es buscar y cazar enemigos.
ok, este primer elemento, este primer de buscar y cazar enemigos, la gran pregunta va a ser, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Ya dentro del juego, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pues tenemos que, primero que nada, crear, o sea, tenemos que crear el control del personaje, tenemos que darle un ambiente donde poderse mover, entonces tenemos que crear esos sistemas y tenemos que crear las mecánicas, porque el control del personaje significa que, puede buscar y cazar. ¿Qué significa buscar y cazar? Buscar significa que puede que, o sea, se va a desplazar. Sí, sí, va a desplazarse por el mundo, puede moverse en el entorno. Ok. Entonces tenemos que crear un entorno, después tenemos que crear a los personajes y después tenemos que darle las capacidad de poderse desplazar en el entorno. Y cazar puede significar que te puedes esconder, puede significar que puedes a lo mejor meterte abajo de algún objeto o subirte a algún lugar y estar buscando por ahí a ver qué onda. Entonces hay que darle más habilidades, hay que darles más propiedades a los jugadores. Luego, apuntar a enemigos. Bueno, entonces si vamos a apuntar, tenemos que crear un sistema de mira, o sea, va a haber un arma y entonces esa arma va a tener un sistema de mira. Puede ser una mira muy precisa, puede ser una mira muy floja, pero tiene que haber un sistema de mira, tiene un sistema para poder apuntar, para poder hacerle saber al jugador que está apuntando y que le quiere disparar a un cierto objetivo en específico. Entonces hay que crear todas esas mecánicas y todos esos sistemas de apuntar al enemigo y después viene la de disparar a enemigos. Entonces ahí hay otra mecánica más y otros sistemas más de gameplay que van a tener que ver con todo el proceso de disparar, ¿no? Entonces, y aquí entramos a este otro subloop, que es el de disparar enemigos, vamos a agotar las balas, entonces quiere decir que habrá un sistema en el cual las armas van a tener un límite de balas, pueden ser pocas balas, pueden ser muchas balas, pero va a tener un límite de bala y cada vez que presionamos el gatillo, porque hay un sistema justamente de cómo disparamos presionando el gatillo o presionando tal tecla, el X botón del mouse o lo que sea, se dispara la bala tiene que ir bajando el número de balas disponibles, el número de municiones, hasta llegar a cero. Una vez que llega a cero, entonces el arma ya no va a poder disparar y entonces va a ser necesario recargar el arma y habrá que crear el sistema para recargar las armas. Y así sucesivamente. Y luego viene la parte de evitar el ataque del enemigo. Evitar el ataque del enemigo puede ser algo tan sencillo como échate a correr o escóndete para que no te pueda ver o no te alcancen los balazos. Y eso significa que, bueno, pues hay que darle, va de la mano un poquito con el crear un entorno y darle la capacidad a los personajes o a los jugadores de poderse desplazar y elegir cómo utilizar el entorno para poder, en este caso, evadir o ciertas habilidades. Vamos a dar la habilidad de saltar, les vamos a dar la habilidad de a lo mejor hacerse invisibles o tener la habilidad de tener un escudo, qué sé yo. Pero ahí ya es cuando empezamos justamente a identificar cuáles van a ser las mecánicas y los sistemas que van a permitir que estas acciones del Core Gameplay Loop sucedan, ¿no? Incluso si nos vamos con algo sencillo, por ejemplo, el juego de cartas. Voy a quitar esto. Igual, los juegos de cartas, pues lo mismo. O sea, ok, eh, estamos diciendo que tenemos tres momentos del Core Gameplay Loop. Armar la mano, elegir las cartas, jugar las cartas. Bueno, armar la mano, ¿qué significa armar la mano? ¿Cómo armas la mano? ¿Cuántas cartas va a tener la mano? Van a tener 3 cartas, 5 cartas, 7 cartas, más cartas. Elegir cartas, ok, ¿cómo las vas a elegir? ¿Hay alguna forma en específico en que tienes que elegir las cartas? Hay cartas que va a haber condiciones de que no puedes utilizar una carta de cierto tipo, al menos que primero tengas otra carta de X otro tipo, o sea, no lo sé, y jugar las cartas igual, o sea, bajo qué mecánicas o bajo qué sistemas vamos a jugar la carta. ¿Cómo se juega la carta? Se pone la carta boca arriba, se pone la carta boca abajo, puedo bajar una sola carta a la vez, puedo bajar varias cartas a la vez, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, aquí vienen las diferentes mecánicas y los diferentes sistemas que tenemos que diseñar. Y no vamos a saber qué sistemas y qué mecánicas diseñar si primero no tenemos claro cuál es nuestro core gameplay loop. Porque si no tenemos identificado cuál es nuestro core gameplay loop, no vamos a saber qué carajos diseñar.
Por eso lo primero que tenemos que preocuparnos cuando vamos a crear un juego es saber muy bien qué onda con el core gameplay loop y recordar que es el conjunto fundamental de acciones que un jugador debe realizar durante el juego. No se trata de saber cómo gana, no se trata de saber cómo pierde, se trata de saber cómo se juega, qué se necesita para poderlo jugar, lo mínimo necesario para poderlo jugar, y a partir de ahí, a partir de entender qué es lo mínimo necesario que necesitamos para que pueda suceder el gameplay, entonces vamos a empezar a diseñar todas nuestras mecánicas y todos nuestros sistemas. Y eso es algo del que ya estaremos hablando en futuras lecciones. Por hoy es todo. Espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.